En la oscuridad de la noche intelectual, un destello de luz se encendió en el corazón de una mente innovadora. Fue el año 1770 y con él nació una figura que cambiaría para siempre el mapa del pensamiento filosófico, Georg Wilhelm Friedrich Hegel. En Alemania, durante la época de las luces, el mundo estaba atravesando un momento crítico. La Ilustración había creado expectativas de progreso y racionalidad, pero también dejaba una brecha entre lo que se esperaba y lo que se tenía. Los filósofos y científicos de la época se encontraban buscando respuestas a las grandes preguntas de la existencia humana. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Es el hombre una entidad autónoma o parte de algo más grande? En este contexto de búsqueda, Georg Wilhelm Friedrich Hegel emergió como un pensador que no se conformaría con las respuestas simplistas. Nacido en Stuttgart, Alemania, Hegel creció rodeado del entorno geográfico y cultural que más tarde influiría profundamente en sus ideas. Su infancia, marcada por la muerte temprana de su padre, lo llevó a experimentar la dureza de la vida, pero también le enseñó la importancia de la perseverancia y la búsqueda constante del conocimiento. La formación universitaria de Hegel estuvo marcada por una mezcla de influencias filosóficas. Fue un periodo en el que la gran tradición del pensamiento alemán se encontraba con las ideas neoclásicas y las nuevas tendencias románticas. Era un momento de fermento intelectual donde se cuestionaban las certezas establecidas y se buscaba algo más profundo y significativo. A medida que Hegel crecía en su pensamiento filosófico, comenzaba a darse cuenta de que la verdad no era algo que se pudiera encontrar en un libro o una enseñanza. Era algo que surgía del diálogo constante con las ideas y con el mundo. Su interés por la metafísica, la historia y la filosofía de la mente lo llevaron a explorar conceptos tan fundamentales como el tiempo, el espacio y la relación entre el ser y el no ser. Y así, en este clima intelectual revuelto, Georg Wilhelm Friedrich Hegel comenzó su viaje hacia la creación de una filosofía única. Un viaje que lo llevaría a desafiar las convenciones establecidas y a plantear preguntas que cambiarían para siempre el curso de la historia del pensamiento humano. En este segmento de nuestro viaje a través del pensamiento de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nos adentramos en el contexto histórico de su vida y los primeros años de su existencia. Nacido en 1770 en Stuttgart, Alemania, Hegel fue el hijo mayor de Christian Ludwig Hegel, un médico y profesor universitario. La época en la que nació Hegel era una de gran transformación y cambio en Europa. La Ilustración, un movimiento intelectual que buscaba la razón y la iluminación, estaba en pleno apogeo. Pensadores como Voltaire, Rousseau y Kant habían dejado su huella en las mentes del público, abordando temas como la libertad individual, la moralidad y el conocimiento. Hegel creció en una familia católica pero con influencias protestantes. Su padre, un hombre de gran inteligencia y curiosidad, fomentó en él el amor por la lectura y el pensamiento crítico desde muy joven. La educación formal de Hegel comenzó en la Escuela Real de Stuttgart, donde se destacó como uno de los estudiantes más brillantes. En 1787, a los 18 años, Hegel se inscribió en la Universidad de Tübingen, donde cursaría filosofía, teología y jurisprudencia. En este periodo comenzó a interesarse por las ideas de Kant, especialmente su crítica del entendimiento humano como un proceso sintético que nos permite entender el mundo. Hegel también se familiarizó con la obra de los filósofos franceses como Rousseau y Voltaire. En 1790, Hegel tuvo una revelación importante al leer a Kant. Se dio cuenta de que sus propias ideas sobre la naturaleza del conocimiento y la realidad estaban en desacuerdo con las de su maestro.
Esto marcó el comienzo de su propia carrera filosófica que lo llevaría a desarrollar una teoría única del pensamiento y la existencia. Los primeros años de Hegel también fueron marcados por la influencia de la Ilustración, pero también por un sentimiento de descontento con el status quo. La Revolución Francesa había demostrado que las ideas liberales y la democracia podían ser una realidad. Sin embargo, la monarquía absoluta en Alemania parecía inmutable. En esta época de transición y cambio, Hegel comenzó a cuestionar las estructuras sociales y políticas establecidas. Su pensamiento se volvió cada vez más crítico con la autoridad tradicional y la religión institucionalizada. Era un momento crucial en su formación filosófica que lo llevaría a desarrollar una visión única de la historia, la libertad y el conocimiento humano. En nuestro siguiente segmento, exploraremos cómo estas ideas se desarrollaron en la obra más famosa de Hegel, Filosofía del Derecho, y cómo tuvieron un impacto significativo en la historia del pensamiento filosófico. En este momento histórico de la filosofía occidental, Georg Wilhelm Friedrich Hegel comenzó a cuestionar los dogmas y las creencias establecidas de su época. Era un joven filósofo alemán del siglo XVIII que se encontraba en pleno proceso de desarrollo intelectual, pero con una perspectiva única y revolucionaria. Hegel se sentía frustrado por la falta de progreso en la comprensión de la realidad humana y el universo. Pensaba que la filosofía había llegado a un punto muerto y que era necesario un cambio radical para avanzar hacia una comprensión más profunda de la existencia. En este contexto, se centró en la búsqueda de las respuestas a algunas de las preguntas más fundamentales de la humanidad. Entre sus principales preocupaciones estaban la naturaleza de la realidad, el papel del individuo en la sociedad y la relación entre el ser y el nothingness, el vacío o la negación. Hegel estaba convencido de que la realidad no era algo externo a nosotros mismos, sino que era una construcción inherente a nuestra propia mente y conciencia. Esto lo llevó a desarrollar su concepto del absoluto, que se refiere a la idea de que la realidad es un proceso continuo de desarrollo y evolución hacia una comprensión más profunda de sí misma. Otra de las ideas centrales de Hegel era el concepto de la dialéctica. Según él, la realidad es un proceso de contradicciones y antítesis que se resuelven a través de un proceso de negación de la negación. Esto significa que cada idea o concepto que se desarrolla se opone a su propio contraste, lo que lleva a una comprensión más profunda y matizada de la realidad. En este sentido, Hegel se sentía fascinado por la naturaleza del tiempo y el espacio. Pensaba que estos conceptos no eran absolutos, sino que eran relativos y sucesivos, y que cada momento en el tiempo era un paso hacia una comprensión más profunda de la realidad. Esto lo llevó a desarrollar su concepto del tiempo absoluto, que se refiere a la idea de que el tiempo es un proceso continuo de desarrollo y evolución hacia una comprensión más profunda de sí mismo. En este momento histórico, Hegel comenzaba a desarrollar sus ideas más profundas y ambiciosas. Su objetivo era crear una filosofía que fuera capaz de explicar todo lo que había ocurrido en la historia humana, desde la creación del universo hasta la comprensión de la realidad humana. Era un desafío enorme, pero Hegel estaba convencido de que su forma de pensamiento era la única que podía proporcionar una respuesta verdadera a las preguntas más fundamentales de la humanidad. En este punto, Hegel había comenzado a formular sus primeras grandes ideas filosóficas. Su forma de pensamiento era innovadora y revolucionaria, y estaba dispuesto a desafiar todo lo que había sido aceptado hasta entonces en la historia de la filosofía. Era un momento emocionante, pero también peligroso, ya que sus ideas podrían cambiar para siempre el curso de la historia humana. En la profundidad del pensamiento filosófico de Georg Wilhelm Friedrich Hegel se encuentra una obra maestra que ha capturado la imaginación intelectual de las generaciones. Su filosofía no es solo un conjunto de ideas,
sino una crítica profunda a la condición humana y su relación con el mundo. Hegel nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo se puede entender el desarrollo del ser humano? ¿Cómo podemos captar la esencia de la existencia humana? La respuesta de Hegel reside en su concepto de dialéctica, que sostiene que la verdad se encuentra en el proceso de lucha entre los oponentes. En este sentido, la historia humana no es una secuencia de eventos lineales, sino un proceso de conflicto y superación. La filosofía hegeliana también nos ofrece una visión profunda de la naturaleza del conocimiento. Hegel sostiene que el conocimiento no se obtiene a través de la experiencia directa de los sentidos, sino a través de la reflexión y el análisis lógico. Esto significa que nuestro entendimiento del mundo es siempre provisional y sujeto a cambio. La obra maestra hegeliana también nos invita a reflexionar sobre la relación entre el individuo y la sociedad. Hegel sostiene que la libertad humana no se encuentra en el individuo, sino en su relación con la sociedad. La individualidad es lo que emerge de la interacción con los demás, y la sociedad es lo que nos permite desarrollarnos plenamente. Finalmente, la filosofía hegeliana nos ofrece una visión profunda de la naturaleza del tiempo y el espacio. Hegel sostiene que el tiempo no es una secuencia lineal, sino un proceso de desenvolvimiento que implica la interacción entre los oponentes. De manera similar, el espacio no es una representación objetiva del mundo, sino un reflejo de nuestra percepción subjetiva. En resumen, la obra maestra hegeliana es un sistema filosófico complejo y profundamente reflexivo que nos invita a explorar las más profundas cuestiones de la existencia humana. Su pensamiento nos ofrece una visión única del desarrollo humano, el conocimiento y la relación entre el individuo y la sociedad, y nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del tiempo y el espacio. En este mundo de ideas, Hegel nos plantea una pregunta fundamental: ¿cómo podemos comprender la verdad en un mundo lleno de contradicciones y paradoxos? La respuesta de Hegel reside en su concepto de dialéctica, que sostiene que la verdad se encuentra en el proceso de lucha entre los oponentes. Esto significa que nuestra comprensión del mundo es siempre provisional y sujeto a cambio. En este viaje filosófico nos encontramos con una serie de preguntas fundamentales: ¿qué es la verdad? ¿Cómo podemos conocerla? ¿Cómo se relaciona el individuo con la sociedad? Estas preguntas han sido objeto de debate intelectual durante siglos, y la respuesta de Hegel nos ofrece una perspectiva única y fascinante. La obra maestra hegeliana es un desafío constante a nuestras creencias y suposiciones. Nos invita a reflexionar sobre las más profundas cuestiones de la existencia humana y nos plantea preguntas que han sido objeto de debate intelectual durante siglos. En este mundo de ideas, Hegel nos ofrece una visión profunda del desarrollo humano, el conocimiento y la relación entre el individuo y la sociedad. En resumen, la obra maestra hegeliana es un sistema filosófico complejo y profundamente reflexivo que nos invita a explorar las más profundas cuestiones de la existencia humana. Su pensamiento nos ofrece una visión única del desarrollo humano, el conocimiento y la relación entre el individuo y la sociedad. En la compleja filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel podemos encontrar una reflexión profunda sobre los conflictos y la realidad de su época. En este capítulo exploraremos cómo sus ideas influyeron en la sociedad de Baviera durante el siglo XIX y anécdotas personales que nos permiten entender mejor su pensamiento. Hegel, nacido en 1770, se convirtió en profesor de filosofía en Jena en 1801. Su relación con la sociedad de la época fue compleja. Por un lado, su obra influyó en la formación del idealismo alemán, que se convirtió en una corriente filosófica fundamental para entender el pensamiento de la época. Sin embargo, su visión de la historia y su concepto de lógico también lo llevaron a enfrentar críticas y controversias.
Una anécdota interesante que ilustra su relación con la sociedad es su acogida en la Universidad de Jena. Al principio, sus ideas fueron recibidas con entusiasmo por los jóvenes filósofos y científicos del momento. Sin embargo, pronto se hizo claro que sus enseñanzas desafiantes y su determinación no eran bien vistas por todos. En 1806, Hegel fue despedido de la Universidad de Jena debido a las críticas que recibió de los padres universitarios. Esta experiencia nos da una visión de la compleja relación entre Hegel y la sociedad en la que vivía. Su pensamiento era radical y desafiante, lo que llevó a enfrentar resistencia y oposición de parte de sus contemporáneos. A pesar de esto, su influencia en la historia del idealismo alemán se convirtió en una fuerza fundamental para entender el pensamiento de la época. Otra anécdota interesante es su relación con Schelling, un filósofo y científico que también influyó en la formación del idealismo alemán. Los dos intelectuales compartían intereses similares en la metafísica y la historia, pero también tenían diferencias significativas en sus puntos de vista. A pesar de esto, su relación fue muy cercana e influyeron mutuamente en su trabajo. En este capítulo hemos explorado cómo la filosofía de Hegel reflejó los conflictos y la realidad de su época. Su pensamiento desafiante e innovador no solo influyó en la historia del idealismo alemán, sino que también nos da una visión profunda sobre la sociedad de Baviera durante el siglo XIX. A través de sus anécdotas personales y su relación con otros intelectuales, podemos entender mejor cómo sus ideas se desarrollaron y cómo influyeron en la historia del pensamiento filosófico. El legado eterno, cómo sus ideas transformaron el mundo hasta el día de hoy. En este final del viaje por la vida y obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, nos sumergimos en el legado eterno de su pensamiento, que ha influido profundamente en las ciencias sociales, filosofía política, historia y muchos otros campos. A medida que exploramos cómo sus ideas se han transformado en un mundo cada vez más complejo, es evidente que la obra de Hegel sigue siendo una fuente inagotable de inspiración y sabiduría. Desde su énfasis en el idealismo absoluto, que sostiene que la verdad es inherente a la realidad misma, hasta su concepto de la dialéctica, que describe cómo las ideas se desarrollan y se enfrentan en un proceso continuo de contradicción y síntesis, Hegel's legado se ha convertido en una guía para entender mejor el mundo moderno. Sus ideas sobre la historia como un proceso inevitable hacia la libertad han influido en la forma en que los historiadores y filósofos ven el curso del tiempo. La filosofía política de Hegel también sigue siendo relevante en la actualidad, especialmente en relación con la idea de que las sociedades deben avanzar a través de una serie de etapas hacia la libertad y la igualdad. Aunque su concepto de Estado prusiano puede parecer autoritario en comparación con las ideologías democráticas modernas, su énfasis en la importancia de la ley y el orden en una sociedad justa es un tema que sigue siendo relevante. En el ámbito del pensamiento social, la crítica de Hegel a la explotación capitalista y la lucha de clases ha influenciado a muchos pensadores marxistas y críticos del capitalismo. Su concepto de alienación, que se refiere al estado en que las personas se sienten desconectadas de sus propias necesidades y valores, sigue siendo un tema central en la teoría social y política contemporánea. La influencia de Hegel también se puede ver en el ámbito de la ciencia y la filosofía, particularmente en la historia de las ciencias y la epistemología. Su concepto de la dialéctica ha sido aplicado en diversas áreas, como la física, la biología y la sociología, para entender cómo se desarrollan las teorías científicas y cómo se enfrentan a crisis críticas. En conclusión, el legado de Georg Wilhelm Friedrich Hegel es un recordatorio de que la filosofía no solo es una disciplina intelectual, sino también una herramienta para comprender mejor el mundo y nuestro lugar en él.
Sus ideas continuaron influyendo en el curso de la historia moderna y siguen siendo relevantes en la actualidad, ofreciendo una perspectiva profunda sobre la naturaleza de la realidad, la libertad humana y la búsqueda de un sentido más alto. En la profundidad de la filosofía occidental, Georg Wilhelm Friedrich Hegel permanece como un pensador inquietante y fascinante. Su legado nos invita a cuestionar nuestras suposiciones y a buscar en nosotros mismos las respuestas que hemos estado buscando durante tanto tiempo. Hegel nos enseña que la verdadera sabiduría radica en la comprensión de la dialéctica, ese proceso constante de contradicciones y reconciliaciones que se repite en todo el universo. En esta búsqueda de conocimiento encontramos la clave para superar nuestras limitaciones individuales y alcanzar una comprensión más profunda del mundo. En un tiempo en que la globalización y la tecnología han cambiado drásticamente nuestra forma de ver el mundo, Hegel nos ofrece una perspectiva única. Su filosofía nos invita a considerar la interconexión de todo, a encontrar en nosotros mismos los puntos de conexión entre lo individual y lo universal. ¿Qué podemos aprender de Hegel en un siglo XXI en el que la desigualdad social, el cambio climático y la pérdida de la identidad colectiva son algunos de los desafíos más urgentes que enfrentamos? ¿Cómo podemos aplicar sus principios a nuestras vidas diarias? La respuesta se encuentra en la capacidad de ver el mundo como un sistema integral donde cada parte está interconectada con las demás. La comprensión de esta relación es fundamental para abordar los problemas actuales que enfrentamos. En este sentido, Hegel nos ofrece una herramienta poderosa, la conciencia crítica. La conciencia crítica es el proceso por el cual reconocemos nuestras suposiciones y limitaciones y las desafiamos a fin de alcanzar una comprensión más profunda del mundo. Esta es la clave para superar los obstáculos que nos impiden avanzar hacia un futuro más justo y equitativo. En conclusión, Georg Wilhelm Friedrich Hegel nos ofrece un legado profundo y complejo que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el mundo en el que vivimos. Su filosofía es una invitación a la exploración, a la comprensión y a la acción. Es hora de aplicar sus principios a nuestras vidas diarias, de buscar la conciencia crítica y de trabajar juntos para crear un futuro más justo y equitativo para todos. En estos tiempos de cambio y desafíos, Hegel nos recuerda que la verdadera sabiduría radica en la comprensión de la dialéctica. En esta búsqueda de conocimiento encontramos la clave para superar nuestras limitaciones individuales y alcanzar una comprensión más profunda del mundo. En resumen, Georg Wilhelm Friedrich Hegel nos ofrece un legado que nos invita a reflexionar sobre nuestra propia existencia y sobre el mundo en el que vivimos. Su filosofía es una invitación a la exploración, a la comprensión y a la acción. Es hora de aplicar sus principios a nuestras vidas diarias, de buscar la conciencia crítica y de trabajar juntos para crear un futuro más justo y equitativo para todos.